Doctor Enrique Picone, muchas gracias por visitar el programa. Gracias por invitarme. Bueno, usted es uno de los actores que presentó un recurso de casación contra la Cámara, en contra del fallo de la Cámara que fulminó la manda institucional que establecía el mes en que se debían llamar las elecciones en Tucumán. Y hoy dejó esa potestad en manos del gobernador. Ahora, rechazado el recurso de casación, ¿usted va a recurrir a la Corte de la Nación? Vamos a recurrir a la Corte de la Nación, con lo cual el gobernador interino no tiene ninguna facultad para adelantar las elecciones porque el fallo no está firme. Sin embargo, sabemos que el desborde institucional que hay en Tucumán, ellos son capaces inclusive de desobedecer esa manda constitucional que usted bien expresa. Ahora, el hecho de usted presentar un recurso de queja ante la Corte de la Nación, ¿lo obliga al gobernador a un stand-by o puede llamar a elecciones? No, lo obliga institucionalmente a esperar si la Corte Federal, es decir, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, toma o no toma las dos apelaciones que entiendo que van a entrar, una por el intendente Alfaro y la otra que es propia. Es decir, que hay dos vías que van a entrar y que van a obturar esa posibilidad. Usted es un hombre que estuvo en la justicia y siempre un juez cuando va a fallar tiene que tener, entre otras cosas, el sentido de oportunidad, ¿no? Cuando uno observa este fallo, es un fallo que deja a la provincia de Tucumán sin ninguna ley y sin una manda constitucional que establezca en qué fecha se deben llamar a las elecciones. Por lo tanto, el gobernador lo puede hacer en cualquier momento. Usted acierta con eso, pero me gustaría agregar que la provincia de Tucumán no tiene el marco referencial de la constitución de la provincia, ¿no? La constitución que hicieron en el 2006 en realidad es un amontonamiento de norma que tiene como fin facilitar el descontrol de los contrapesos que ya explicaba Montesquieu en su época, de los pesos y contrapesos de los controles. Los romanos tenían una frase que decían quid custodit ipso custodi, ¿quién custodia a los custodios? Cuando usted ve en Tucumán que el poder legislativo es controlado por el Tribunal de Cuentas, pero a la vez el Tribunal de Cuentas controla al poder legislativo, no hay control alguno. Está hecho un marco para que valga cualquier cosa y para que se presenten las tentaciones más grandes de el crimen organizado dentro de la política, entendido como el desborde absoluto donde no hay ningún control. Arriba de esos dos controles se supone que está el Poder Judicial, pero hoy el Poder Judicial de Tucumán está cooptado por el Poder Político. Ya sabemos quiénes son los integrantes de esa Corte Suprema de Justicia, que no tienen ningún atisbo de independencia, sino que dependen de un llamado de teléfono del Poder Político donde se acomodan las cuestiones de acuerdo a los intereses que no tienen que ver con la Constitución. Bien, lo que usted nos está diciendo es que Tucumán pareciera que no se anotició de lo de Montesquieu, que no hay división de poder y no hay contrapesos. No, el problema es que no es tan solo Tucumán. Si usted ve lo que dice, por ejemplo, un ministro de la Nación, como el ministro Ferraresi, él dijo, y lo pueden buscar sus televidentes en cualquier portal, si perdemos las elecciones vamos todos presos. O cuando María Eugenia Bielsa dice, admitamos que robamos. Entonces ellos, ante tamaña expresión y sincericidio, tienen una desesperación por no perder el poder, y esto está llevando a la República a un abismo tal donde las instituciones están saturadas, donde la República está perdida, donde la democracia está en riesgo cierto. Pero finalmente yo creo que, no sé si usted tuvo la oportunidad de ver la película 1985, cómo si nos situamos en las coordenadas de espacios temporales de la época, parecía muy difícil
que poder tomar la decisión política acompañada por la sociedad para sentar los desmadres de un sector de los militares que habían excedido a límites insospechados lo que pasó en la época del totalitarismo del 76. Bueno, hoy parece lejano, pero tengo a mi modo de ver, a mi modo de pensar, que la sociedad está tan saturada, está tan harta, que va a haber una mano pulite, como dicen los italianos, es decir, va a haber un nunca más de la corrupción. Acá hay muchos señores que hoy se celebran a sí mismos, que yo creo que en corto tiempo van a estar presos porque la sociedad no da para más. Usted imagine que ellos derrochan riquezas que no han sido generadas para mantener los famosos privilegios de la casta, que es un término antiquísimo, no de un No es político, original, Milei. no es del político que de alguna forma la ha popularizado. Entonces, cuando usted tiene la perversidad de repartir riquezas que no se han generado y la gente advierte que no puede mandar a los hijos a la escuela, ni siquiera a las públicas, o que tiene que pagar la luz, o que tiene que comer, o que tiene que comer, o tiene que vestirse, estamos en el peor de los mundos. Yo creo que ellos han tirado tanto de la cuerda y este sincericidio, que reitero por ser central, del ministro Ferraresi, si perdemos vamos presos, hoy ellos están en el borde mismo de que esto acontezca. Y la historia, Pedro, en el mundo da demasiadas citas y muestras que los arquetipos se repiten. Y yo tengo, reitero, para mi modo de ver, que estamos muy cerca de un cambio de vuelta de campana porque la gente no da más. ¿Cómo está la causa en donde la Corte Suprema de Justicia de la provincia decide, en realidad definió que lo que hizo la Comisión de Juicio Político estuvo bien cuando lo separó del cargo? Eso fue un fallo dividido de 3-2. Usted recurrió ese fallo y fue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, si usted ve los antecedentes funestos en Tucumán, una magistrada que actualmente está en funciones, como la doctora Freidenberg, le pasa lo mismo que a mí. Y yo siempre supe, como ella, que la única respuesta que iba a encontrar era ante un tribunal independiente que era y que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero algo que debían fallar en 48 horas demoraron 2 años. En ese interregno yo intenté, con mi vocación de juez, rendir en distintos concursos. Es más, estaba en la nómina del juzgado número 1 de la provincia de Jujuy como juez federal, y una de las espadas del gobierno nacional, la kirchnerista, esta esposa del gremialista que decía que había que dejar de robar 2 años, Barrio Nuevo, que se llama Graciela Camaño, me sacó de la lista por el antecedente, aun cuando la Organización de las Naciones Unidas había tomado el caso de forma favorable. Pero en Tucumán no vamos a encontrar ninguna independencia por parte del poder, que no tan solo me atañe a mí, digamos, en el proyecto personal de vida, que directamente lo han trapisonado, lo han destruido, digamos, por el momento, sino que usted imagine que usted es un empresario que quiere invertir en Tucumán. ¿Y cómo va a invertir si sabe que esta Corte Suprema de Justicia es dependiente absoluta o es una extensión de la voluntad política del Poder Ejecutivo? Entonces no va a haber inversiones y no hace falta irse al exterior para notar que Catamarca, que Santiago del Estero, realmente son Manhattan al lado de Tucumán. Entonces se anuncian con bombos y platillos una serie de inversiones que justifican exacciones y expoliaciones de patrimonio de gente que trabaja y que somete a toda una clase media que directamente está cada vez más empobrecida y en un estado de necesidad. Para concluir y cerrar la idea,
Siempre la Argentina fue el faro donde uno podía ascender socialmente y para hacerlo eran tres pilares, ¿no? La salud pública, la educación pública y la seguridad, donde si usted se esmeraba, si usted tenía sacrificio, podía ascender. Hoy eso está trastocado, donde la única manera de ascender es a través de la trampa, a través de la coartada, del amiguismo, del nepotismo, no quiero usar un término coloquial, la pijotería, ¿no? Y cuando usted observa que hoy se hace alarde de la ignorancia, cuando antes daba vergüenza ser ignorante porque había que estudiar y todos nuestros padres nos decían que el único camino era la educación, bueno, hoy estamos en manos de gente que tiene desborde porque son los desbordes propios de la ignorancia. Como no tienen ninguna referencia ni cultural ni ideológica, solamente repiten eslóganes y como no tienen esa referencia hacen cualquier cosa. Quiero aclarar que yo he tenido la oportunidad de conocer gente muy sabia que ni siquiera tenía séptimo grado, es decir, que la sabiduría no pasa necesariamente por terminar con un grado o posgrado en una facultad. De hecho, Ferraresi, de hecho, María Eugenia Bielsa, creo que hasta tienen doctorado, pero fíjese la sentencia que a mí y a todos nos pone los pelos de punta. Si perdemos vamos a ir presos, con lo cual vamos a hacer cualquier cosa, aunque la Argentina se caiga, para no perder las elecciones. Esto es terrible. Última pregunta. Usted habló sobre su destino personal. Va a esperar, obviamente, el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero en el intermedio, ¿va a volver a la política? En el intermedio creo que todos tenemos el desafío y la obligación porque la Argentina se nos cae. Yo voy a volver a entrar a la política y el tema es para qué queremos entrar a la política. A mi modo de ver, vienen épocas muy difíciles donde sabemos que los cantos de sirena, que los eslóganes no corren, que vamos a tener que ajustarnos el bolsillo todo, pero la gente no lo va a tolerar si no ve que los políticos devuelven los dineros mal habidos, que son realmente obscenos y no les quitamos esos dineros. Y paso a explicar algo que es muy complicado, pero voy a intentar en 2 minutos. Hay un instituto jurídico que se llama la extinción de dominio. La extinción de dominio no va contra el sujeto, es decir, la persona, por lo tanto no es penal, sino va contra el objeto, es decir, contra el patrimonio. Si usted no puede demostrar cuál es el origen de su patrimonio, ese excedente pasa todo a la hacienda pública, es decir, al tesoro de la provincia, hasta que el juicio penal de enriquecimiento ilícito, que saldrá dentro de 20 o 30 años, diga si usted realmente fue deshonesto, fue mafioso o no fue mafioso. Y al respecto, cuando hubo un atisbo de cambio en el 2016, Juntos por el Cambio introduce por diputado y tiene media sanción este proyecto que es de extinción de dominio, es decir, despojarlo a usted de los dineros que usted no puede demostrar. ¿Qué hicieron? Pasó con media sanción al Senado y esto que tenía por objeto el patrimonio, ellos lo dieron vuelta y dijeron no. El objeto no, sino el sujeto, es decir, que de un ámbito civil lo pasaron a un ámbito penal, con lo cual no le quitan nada hasta que dentro de 30 años se demuestre si usted era un mafioso, un ladrón, etcétera, etcétera. Sabemos claramente expresidentes que se murieron en las bancas porque los juicios duran una eternidad. Hay un escritor uruguayo, un procesalista que a mí me gusta mucho, que se llama Eduardo Couture, que decía: el tiempo que pasa es la verdad que huye. Necesitamos, Pedro, que aquellos que estén sucios, le vamos a sacar ese patrimonio mal habido hasta que ellos penalmente puedan demostrar que es así. Si nosotros no hacemos eso, no somos capaces. Tucumán no tiene salida, pero la Argentina no tiene salida. Esto lo está haciendo Mendoza. Fíjese, Mendoza, manejada por los radicales,
lo está empezando a hacer, pero no está con la intensidad de la ola que yo entiendo que viene próximamente, porque o son ellos que se quedan directamente con un país mafioso al margen absolutamente de la ley, o somos los trabajadores, los estudiantes, los periodistas, que tienen dónde recurrir, dónde recurrimos cada vez que sentimos dañados, destruidos, violados los derechos, a que nos restañe la justicia. Hoy en la Argentina no hay justicia, en Tucumán menos que menos, y si hay algo que el kirchnerismo ha querido persistentemente hacer es poner un jefe de fiscales que lo manejen ellos, que pertenezcan al universo jurídico, al universo político de ellos, y el modelo es Tucumán. Usted tiene un hombre como Edmundo del Jesús Jiménez, llamado coloquialmente Pirincho Jiménez, que hombre, nadie espera que él pueda investigar de oficio de dónde hay delegados comunales, concejales, legisladores, no digo que sean todos, que hoy son terratenientes, que son latifundistas, y resulta que como usted y yo crecieron en el mismo barrio nuestro y no tienen ninguna chance de tener esos patrimonios que no es que sean holgados, son absolutamente obscenos. La disyuntiva es, ¿hay justicia o no hay justicia en la Argentina? No salimos si no hay un nunca más a la corrupción. Doctor Pediconi, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a usted. Los que quieran volver a ver la entrevista, los que la quieran recomendar, puntodepartidatv.com o CCC Go.